Vamos ahora a revisar noticias de la economía. Hay incertidumbre mundial ante una posible recesión en Estados Unidos. Eso porque las bolsas han operado con volatilidad y en Chile tuvimos una alta inflación en julio. Vamos a profundizar sobre estos temas y estamos con Victoria Paz, economista de la Universidad Gabriela Mistral, para abordar estas distintas aristas. Victoria, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenos días. Victoria, vamos a retrotraernos a lo que pasó el día lunes de esta semana, ¿no es cierto? Cuando se habla de este lunes negro en los mercados, específicamente en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en la bolsa también. Si nos puedes explicar lo más didácticamente qué sucedió, porque también se habla que de las causales de esta situación está lo que sucedió en los informes de empleo en Estados Unidos, también en Japón, ¿no es cierto? Entremos y ahondemos en este tema, ojalá lo más didácticamente posible para quienes nos están viendo. Perfecto. Mira, ¿qué pasó? Fue tres factores fundamentales, ¿ya? Los vamos a ver, como dices tú, lo más didácticamente posible. Primero, lo que las personas han escuchado probablemente, que es un temor a una recesión en Estados Unidos. Hay un temor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre va dando muchas cifras, entonces las cifras de desempleo, de subsidios de desempleo, y ya hace un tiempo hay gente que tiene miedo de que esta economía, que al final nos impacta a todos, ¿verdad? Hay un dicho que en el fondo que dice que si Estados Unidos estornuda, en el fondo Chile se resfría, o los países, nos afecta mucho lo que le pasa a Estados Unidos. Entonces, por eso se vio que podría ser, con un dato que salió de desempleo, se generaron estas alarmas de una posible recesión en Estados Unidos. Entonces, eso fue un factor, este temor. En segundo lugar, hay un tema con Japón. ¿Qué es lo que pasa con Japón? Japón lleva mucho tiempo con su tasa de interés del Banco Central japonés en 0%. ¿Qué pasa con esto? Que al final las personas, las instituciones, los inversionistas, imagínate, tú le pides prestado a alguien que te cobra 0% y lo inviertes en otro lugar que te da más, ¿verdad? Y eso puede ser en otros mercados. Incluso, por ejemplo, Estados Unidos tiene su tasa en 5,25%. Entonces tú pides prestado a 0% y lo inviertes en al menos 5,25%. Y esto se hizo mucho tiempo, que es lo que se llama carry trade, que quizás se ha estado escuchando también esta palabra, que finalmente es tomar dólares prestados en un lugar e invertirlos en otro lugar. Como el Banco Central japonés subió las tasas de interés a 0,25%, esta estrategia se vio afectada, entonces muchas personas soltaron sus posiciones en dólares o en la bolsa y se devolvió porque ya no convenía tanto, en el fondo, hacer esta inversión en un lado, este préstamo en un lado e inversión en el otro lado, ¿ya? Y en tercer lugar, se vio que muchas de las tecnológicas que se llaman las maravillosas, en el fondo que está Apple, Nvidia, estas que hemos escuchado que son las acciones que más han subido, también se vieron afectadas porque se ha visto que quizá no son tan increíbles en su crecimiento, quizá había un poquitito de burbuja en esas acciones, entonces también descendieron y se generó este pánico con estos tres factores, en el fondo unidos, y pasó lo que vimos, que en el fondo la bolsa de Japón cayó en 13%, cosa que no se veía desde 1987, la bolsa de Estados Unidos cayó 3%, por supuesto que nosotros también la bolsa cayó porque finalmente nos impacta lo que pasa afuera, pero eso fue un pánico, probablemente un cóctel perfecto, una digamos. sobrereacción. ¿Perdón? Un cóctel perfecto, digamos, se juntan todas estas aristas y generan lo que pasó el lunes. Exactamente, en el fondo los inversionistas están constantemente mirando estos datos, Claro. ¿verdad? Entonces, lo que pasó el lunes fue que vieron todos estos datos al mismo tiempo, o quizá hay recesión, tomar prestado en Japón ya no es tan barato, y mira, las acciones de las tecnológicas quizá las sobreestimamos, entonces soltemos posiciones. Eso es lo que pasó. Y en ese soltar posiciones se genera un poquito de pánico colectivo y se vio esta caída estrepitosa de las bolsas que finalmente yo considero que fue un tanto sobre reacción de las bolsas, que suele pasar también. O sea, puede existir este fenómeno que no está anclado en nada realmente fundamental, sino que hay un efecto de miedo. Y las personas, en el fondo, lo que hacen cuando tienen miedo es que sueltan las acciones. Las acciones siempre son más relacionadas con el riesgo, ¿verdad? Claro. Tomar acciones de empresas. Entonces las personas lo que hacen, las personas, las instituciones, los inversionistas, sueltan las acciones y se van a cosas seguras. Claro. ¿Y qué se considera seguro? Bonos del tesoro, incluso oro. Cosas que en el fondo son
casi como dejar la plata guardada en el fondo debajo del colchón, Claro. pero en instituciones que consideran muy seguras. Entonces, por eso pasa esto con las acciones. Ahora, Victoria, también cuando sale este informe, ¿no es cierto?, de los empleos nuevos que se fueron creando en Estados Unidos, donde la expectativa era la creación de 175.000, pero finalmente se muestra una cifra de 114.000. Muchos también salieron a decir, muchos inversores, que quizás la Reserva Federal se ha demorado mucho en el recorte de tasas. Y para explicar el recorte de tasas es que es más barato pedir dinero prestado, ¿no es cierto? Y eso también puede generar un impulso en la economía. ¿Crees también que quizás se ha demorado mucho eso? ¿Y qué tan factible ves que se pueda realizar una reunión de emergencia para realizar estos recortes? Exactamente. ¿Qué es lo que tiene? La tasa de interés de los bancos centrales tiene un factor fundamental, una cosa que es a la que apuntan, que es controlar la inflación. Ese es el mandato de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos, de Japón y de Chile. Ese es su trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta tasa afecta al crecimiento, por lo que decías tú. En el fondo, cuando la tasa está muy alta, al final cuando en Chile, imagínate, estaba la tasa en 11,25, llegamos, ¿verdad? La tasa del Banco Central, tratando de contener cuando la inflación llegó a 14%. ¿Qué es lo que le está dando como señal al mercado el Banco Central cuando está alta? Precisamente eso. No invierta, no pida prestado, en el fondo sacar plata de circulación. Y esto enfría la economía, por supuesto. Una empresa que quiere poner una sucursal se espera, una empresa que quiere tomar más empleados también se espera, entonces hay un enfriamiento. Cuando las tasas están altas, la economía se enfría. Cuando bajan, se habla de una economía expansiva. En el fondo, el Banco Central está dando señales de tome el préstamo, haga esa segunda sucursal, en el fondo, saque la plata a la calle porque está barato pedirla prestada. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos lleva mucho tiempo con su tasa de interés entre 5,25 y 5,50. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, ha dicho en varias ocasiones que todavía no está seguro de que la inflación esté controlada. Por eso no la ha bajado antes. Pero hay muchos que ya han empezado a decir, esto que está pasando de mantener la tasa en ese rango está afectando a la economía de Estados Unidos. Y por eso es que la economía se está enfriando. Y en eso, cada cifra que sale es una señal para los inversionistas de, mira, está más lento el empleo, están los subsidios de empleo pidiéndose más, están creándose menos empleo, entonces probablemente la tasa van a tener que bajarla aceleradamente. ¿Qué es lo que se ve? Yo personalmente no creo que vaya a haber un recorte de emergencia, sino que en la reunión que está prevista para septiembre, porque ya hay una reunión prevista para septiembre, que es según el calendario original, van a empezar las tasas de la Reserva Federal. Y por las bajas. Entonces, probablemente en lo que queda del año hay mucha incertidumbre de cuánto va a ser. Se cree que puede ser entre 50 puntos base y 100 incluso, pero probablemente va a empezar en las fechas estimadas, que es en septiembre, y también en el fondo va a coincidir con algunas otras bajas que quizá haga el Banco Central chileno, que también se está diciendo que también va a tener que ver porque también nuestro banco afecta al crecimiento y a la inflación en Chile. Así que ahí estamos viendo las dos tasas en paralelo, al menos los chilenos, siempre comparándolas, ¿verdad? Sí, Victoria, justamente te quería preguntar eso. ¿Cómo afecta finalmente a nuestro país una economía que es pequeña? Lo han dicho todas las autoridades, siempre que pasa algo alrededor de nosotros en otras partes del mundo nos afecta. ¿Cómo en este caso podemos ver graficado esa afectación a nuestro país? Mira, igual que en Estados Unidos, el Banco Central chileno también tiene como su trabajo controlar la inflación. Entonces, siempre tiene que estar pensando en llegar a una tasa de inflación a 2 años de 3%. Ese es el trabajo principal del Banco Central. Todo lo que hace es para llegar a 2 años a 3%. Ahora, ¿qué es lo que está viendo el Banco Central como factores en el fondo para tomar su decisión de septiembre? Por una parte, que la inflación está más controlada, pero le pegó el alza de las eléctricas, ¿verdad? Ellos llevaban una inflación que estaba bajando, estaba muy encarrilada, y en el fondo con esta alza de las eléctricas, con el cambio en las tarifas, se les disparó un poquito. Por ejemplo, ahora acabamos de saber la inflación de julio y fue 0,7%, que fue levemente superior a lo esperado. Entonces, hay una inflación que todavía tiene una presión por este cambio de las tarifas eléctricas. Entonces, si bien va en camino, está este fenómeno, ¿verdad? Por otra parte, si bien no es su trabajo, sí en el fondo tiene que estar monitoreando qué pasa con el crecimiento.
Entonces, el crecimiento en Chile, efectivamente, estamos viendo que está un poquito lento. El IMASEC fue muy bajito, mucho más bajo de lo que se esperaba, fue 0,1%. Hemos visto también que el desempleo, si bien tiene alguna baja, pero la creación de empleos está muy lenta también en Chile. Entonces, estamos viendo estos factores, incluso el Ministerio de Hacienda rebajó su pronóstico de crecimiento desde 2,7 a 2,6. Entonces, son señales que estamos viendo que el crecimiento en Chile está yendo más lento de lo que esperábamos, ¿verdad? Y también, por otra parte, si bien el Banco Central no interviene y no es su trabajo intervenir en cuánto está el dólar, sí tiene que monitorear en cuánto está porque en cuanto afecta a la inflación. Finalmente, recordemos que si el dólar está muy alto, nos afecta porque la benzina nos sube, muchos bienes importados, entonces a través de eso afecta a la inflación y el Banco Central tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, mirando todo eso, el Banco Central lo que hizo la última vez fue decir, vamos a hacer una pausa en la baja, ¿verdad? Porque llevábamos bajando mucho. Recordemos que llegó a 11,25 y empezó a bajar mucho porque una tasa de 11,25 es muy contractiva, que se llama, o sea, aporta muy poquito al crecimiento. Y entonces hizo esta pausa precisamente porque está viendo estos tres factores al mismo tiempo. Son presiones que van en distintas direcciones, ¿verdad? O sea, el tema de la luz, de las tarifas eléctricas y el tema del dólar te empujan la inflación y por el otro lado el crecimiento es algo que te pide bajar las tasas. Entonces tiene que ir monitoreando estos dos factores, crecimiento e inflación, para hacer sus siguientes movimientos. Lo más probable es que haya muy poca baja desde el Banco Central en lo que queda del año, quizá 25 puntos base, máximo 50, pero no debería tener la baja significativa que se esperaba quizá a principio de año porque va a tener que retrasar un poquito esas bajas debido a la trayectoria que está teniendo la inflación con estas nuevas presiones que aparecieron. Claro, justo te quería preguntar respecto de ese tema y las proyecciones que se han dado tanto por el Ejecutivo como el Banco Central hace algún tiempo respecto de lo que va a suceder este año en nuestro país. Incluso el presidente de la República señalaba en varios de sus discursos, este va a ser el año del crecimiento, confiamos en que estas cifras puedan aumentar, pero también hay otros factores, que es lo que hemos visto en Estados Unidos, lo que está sucediendo en China, también con problemas internos, con una población mucho más envejecida en Europa, los problemas geopolíticos en Israel, con Irán probablemente en el corto tiempo. Todo eso es una situación compleja para nuestro país cuando se quiere establecer proyecciones que vayan tendiendo al crecimiento. Absolutamente. Bueno, lo que dices tú, de hecho, de China, por supuesto que nos afecta, ¿verdad? Nosotros, nuestra principal exportación, el cobre, es lo que más utiliza China en sus construcciones, en todo lo que es inmobiliario y infraestructura y también en electromovilidad, ¿verdad? Entonces, cuando China dice, estamos con temas de crecimiento, creemos que puede haber un enlentecimiento de cómo vamos, inmediatamente el cobre cae. De hecho, desde el pic que vimos en mayo, que estaba el dólar, o sea, el cobre en 4,8, ahora incluso llegó a bajar de los 4 y eso nos pega directamente en el dólar porque cuando el cobre está más bajo, el dólar sube, ¿verdad? Entonces, todos estos fenómenos en el fondo nos han ido afectando y se ha empezado a ver que este crecimiento chileno, si bien en el fondo siempre estaba alrededor del 2-3%, nunca se esperó un crecimiento mucho más grande que eso este año, si bien es de reactivación, pero seguimos con índices muy bajos. Eso también se ha hablado mucho, en el fondo, que si bien estamos reactivando, tenemos que, como Chile, como país, tenemos que cuestionarnos que nuestras estimaciones de crecimiento estén en estos rangos que son muy bajitos. En el fondo, en un año bueno como este que es de reactivación, máximo un 3%, y a largo y mediano plazo estamos viendo que tenemos proyecciones de alrededor de 2%. Entonces ahí ya son temas mucho más estructurales, que es la inversión que necesitamos, todo el tema de la permisología, la productividad. Esos son los desafíos que hacen que una economía ya crezca a las tasas que habíamos visto en años anteriores, 4 o 5%, que son las que realmente te llevan a tener un avance sustancial en la economía. Sí, Victoria, ahondemos en ese tema porque es súper importante, que lo ha puesto sobre la mesa en los distintos foros empresariales afuera del país la presidenta de la SOFOFA respecto de la permisología. ¿Cuán importante es eso para la inversión? Tratemos de explicarlo también porque muchos hablan de este concepto, pero no todos entienden de qué se trata. ¿Cuán importante va a ser que ese proyecto finalmente se apruebe y que el trámite para invertir en nuestro país sea mucho más expedito de lo que es ahora?
Mira, más que se apruebe o no se apruebe, es la certeza. En el fondo, claro. cuando tú tienes un proyecto y lo postulas a un país, está perfecto que el país tenga sus instancias, ¿verdad? Eso es un país serio, Claro. tiene sus instituciones, tiene sus procesos, pero el tema es que en nuestro país los procesos se demoran demasiado. O sea, estamos en un promedio de 7 años de aprobación de un proyecto, cuando un proyecto idealmente debería demorarse 2, 3 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente es un impuesto a la inversión. ¿Por qué? Porque imagínate tú vas a un país, quieres establecer una empresa y tienes que tener esa empresa funcionando 7 años sin todavía facturar ni un peso porque no te dan los permisos para funcionar. Se Entonces, vuelve un finalmente desincentivo más que un es un incentivo. desincentivo. Exactamente. Entonces, nosotros, ahí está toda la intención en el fondo, yo creo que de todos los Sí. actores. Lo que pasa es que ha sido muy difícil, la gestión es muy difícil porque son muchos papeles, muchas instituciones vinculadas, pero es urgente, o sea, porque es lo que podemos hacer de corto plazo. En el fondo, otras cosas que requiere la economía, productividad, capital humano, son más de mediano plazo, ¿verdad? En el fondo no vamos a lograr cambiar que tengamos muchos técnicos capacitados en cierta cosa, no lo logras cambiar de un año para otro, necesitas quizá 3, 5 años, pero lo que sí puedes cambiar, al menos de corto plazo, es el tema de hacer que tu país sea más eficiente en recibir la inversión, que manteniendo los estándares de seriedad y de buenas características ambientales y de las comunidades, pero que aceleres las cosas, que en el fondo que sean rápidas, que sean técnicas y que cuando te dicen algo, eso se mantenga. Entonces, eso es lo que muchos inversionistas están esperando. Ahora, de hecho, tuvimos 2 anuncios muy buenos, ¿verdad? Uno en minería y uno en hidrógeno verde, hace aproximadamente 2 semanas, dos anuncios de inversión muy importantes. Entonces ahora lo que realmente es responsabilidad del Estado es que esos proyectos se puedan concretar, porque está el anuncio. Ahora tiene que bajar la pelota al piso y esos anuncios tienen que llegar a ser realidad, porque cuando se hacen realidad empiezan a generar empleo, a generar cadenas de proveedores. Entonces, lo más importante es que esos anuncios se puedan traducir rápidamente en procesos expeditos con el Estado chileno. Victoria, antes de terminar la entrevista, volviendo al principio de lo que estábamos hablando respecto de estas variaciones en los mercados en Estados Unidos y ante una elección presidencial tan cerca, ¿eso puede afectar también lo que sucede en los mercados justamente? Y eso también tenemos que verlo muy de cerca respecto de lo que va a suceder, porque además que son dos candidatos que están peleando codo a codo, donde todavía está la incertidumbre de quién tiene la delantera respecto de esto. De todas maneras, o sea, una elección en Estados Unidos, especialmente con candidatos tan opuestos, yo te diría que tiene impacto más que nada en las políticas que cada uno va a tener, Claro. ¿verdad? Por ejemplo, claramente la candidata Kamala Harris es mucho más pro energías verdes, energías renovables, Más progresista, digamos. mucho más progresista, mientras que Trump, por supuesto, que es mucho más quizá términos de las energías tradicionales, no va a apostar tanto por las energías verdes, ambos tienen posiciones respecto a China. Entonces hay distintas cosas que en el fondo los mercados sí van a estar mirando respecto de cómo se desarrolla esta evolución de cuán proteccionista sea cada uno, el tema de los aranceles. Entonces, de todas maneras, esta elección en Estados Unidos es algo que va a afectar los mercados, pero necesariamente dependiendo de la evolución y la estabilidad que tenga el mercado, cuánto le va a afectar o no. Pero cada uno sí tiene posturas económicas distintas. Vamos a analizarla, vamos a estar muy pendientes, queda poquito para eso, también cuál va a ser el impacto en nuestro país. Victoria Paz, te agradecemos por estar con nosotros, economista de la Universidad Gabriela Mistral, para poder aterrizar un poco estas cifras que a veces son complejas, pero que también son tan necesarias para entender lo que pasa en nuestro país. Súper, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Con esta entrevista vamos a ir a una breve pausa comerciales. Quédese con nosotros, hay más noticias en 24 horas a la hora.